Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 28. Palacio de Setleinhut, región de Polincas, Antártida, 19 de agosto 2010, 17:13. Bien hecho, Paul, dijo el general Aida, cruzándose de brazos. Fue tal como lo dijiste. Esto confirma nuestras sospechas, dijo Elizabeth sacudiendo la cabeza. Al final sí se filtró nuestra intención de normalizar las actividades del palacio. El rector asentiría con pesar. Hay que rastrear a esos malditos traidores ahora mismo, afirmó Donato Bodoni con una mueca de desagrado. Milo, lidera el escuadrón número 1 tal como lo habíamos hablado, ordenó el general Aida al mismo tiempo que sacudía el brazo. Así será, señor, contestó el capitán, antes de abandonar el despacho del rector. Claramente la intención, Spoilsor, no es atacar, añadió Damián, entre tanto se levantaba de su silla, sino desarticular el palacio desde adentro. Lo bueno es que utilizamos sus propios informantes en su contra, complementó Parton mientras se llevaba la mano a la barbilla. Creen que su ataque sorpresa nos incomoda, y es todo lo contrario. Los forzamos a que atacaran antes. La luz del día nos beneficia más a nosotros que a ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la maestra Clayton frunciendo el ceño. Lo que hemos planeado, respondió al instante Paul, poniéndose de pie con ambas manos sobre el escritorio. Los quiero con los ojos bien abiertos. Cualquier anormalidad me lo comunican. Martín llegó a la entrada principal del palacio junto al resto de los estudiantes, escoltados por el maestro Adam Nowak. Siguiendo instrucciones precisas, los estudiantes de primer año se dirigieron a los pasillos con dirección al salón de alquimia para refugiarse. El maestro Adam no pudo seguir acompañándolos. Decidido a ayudar en combate, se quedó por los alrededores a defender el palacio. Mientras avanzaban, Martín pudo ver a través de las pequeñas ventanas algunos de los combates espectaculares que ocurrían a las afueras, donde el uso de espadas y hechizos elementales de fuego y eléctricos eran los más usados, debido al gran rango de daño que tenían. Ver esas escenas de combate lo pondría aún más nervioso. Cuando estaban tan solo a 2 pasillos de llegar a su destino, 3 Spoilsor consiguieron colarse al interior del palacio. Sus desagradables sonrisas denotaban sus ansias de asesinar. Los estudiantes intimidados no sabían qué hacer. Martín, sacando valor de su interior, se colocó al frente con serias intenciones de defenderse. A su lado se sumaron Denis, Alejandro y Leandro Bodoni. Ninguno de ellos podía ocultar su temor, pero entendían que no tenían otra opción. Debían de proteger sus vidas a como diera lugar. Cuando pensaron que todos serían asesinados, el director, junto a otro melenudo catalicista, apareció para defenderlos. Con una agilidad increíble, usando solo su espada, el rector derrotó a 2 de ellos en un abrir y cerrar de ojos, mientras que el otro sujeto, que ya aparentaba más edad, se encargó del Spoilsor restante con un corte certero. Los estudiantes maravillados los observaron sorprendidos y, por qué no decirlo también, aliviados por ser rescatados justo a tiempo. Sus técnicas de combate eran magistrales. Ambos eran espléndidos luchadores. Sus espadas danzaron con una majestuosidad indescriptible. A los pocos segundos, llegaría un grupo de 5 Thunder al lugar. «Señor Paul», dijo el líder del grupo Thunder, «necesitamos su ayuda en el ala norte. Algunos instructores están intentando detener el avance enemigo, pero necesitamos de su ayuda». «Comprendo», acotó el director. «Chocho, quédate con estos chicos. No podemos dejarlos solos». «Pero usted me necesita», le contestó el anciano a su compañero de armas. «Si usted me lo permite». «No te lo permito», sentenció. «Te quedas aquí. Es una orden». Paul Parton, después de ordenarle a su viejo amigo a que se quedara, se retiró del sitio a máxima velocidad para ayudar en el otro frente,
seguido de cerca por los otros 5 Thunders. Resignado, el anciano se arrodilló y se sentó en el suelo. «No puede ser», murmuró Melanie sorprendida. «Es él». «¿De qué hablas?», preguntó Martín, aún contrariado con todo lo que estaba sucediendo. «Es él, Martín», insistió la joven arqueándole las cejas. El rostro de Martín se desdibujó. Se volteó para mirarlo de nuevo. Sus ojos se abrieron como platos. Quedó petrificado por unos momentos. Luego de recomponerse, tomó una bocanada de aire y echó a andar en su dirección. Su caminar era lento pero torpe a la vez. El nerviosismo lo traicionaba. No esperaba encontrarse en esa situación tan pronto. Fue como recibir un balde de agua fría. Sentía que los segundos no transcurrían, como si sus pasos no cortaran la distancia entre ellos. Cuando llegó a su lado, hizo una pequeña reverencia y lo saludó con cortesía. «Hola, soy Martín Rivadeneira. Gusto en conocerle. Usted es Adolf, el catalogador de documentos». «Estás en lo correcto, jovencito», respondió el anciano sin dejar de limpiar su espada, aún manchada de sangre. «¿En qué te puedo ayudar?» Era un hombre mayor. Tanto su melenudo cabello como su barba eran de color blanco, y de sus ojos nacían 3 pequeñas arrugas. Su cuerpo era atlético y bien preparado para el combate. De fuertes brazos y una espalda imponente, vestía la misma túnica negra que utilizaban los maestros. «La verdad es que vengo en busca de su sabiduría, señor». Adolf, al oír esas palabras, dejó de limpiar su espada y fijó sus oscuros ojos en el joven. Aquello intimidó a Martín. La expresión del anciano era indescifrable, pero sus palabras transmitieron cierto grado de disgusto. «No veo en qué te pueda ayudar mi sabiduría». «Ando en busca de cualquier información que pueda darme sobre Craig Nash». El rostro del catalogador se ensombreció al oír aquel nombre. «Jovencito, no tengo nada que decirte sobre él», dijo desviando su mirada hacia su espada otra vez. «Por favor, necesito encontrarlo. Ese maldito asesinó a mi padre». «¿Y tú quieres asesinarle?», acotó Adolf, echando a reír sin contenerse. «No seas tonto. Por tu bien olvida eso». 3 hileras de bombas de ruido estallaron muy cerca. El estruendo fue tan fuerte que todos los estudiantes se vieron obligados a alejarse de las ventanillas del pasillo. El chileno, igual sorprendido por el ruido, se agachó buscando resguardarse. Tras unos segundos, la expresión de Martín se endureció tanto como su puño. «Sé que usted es alguien importante aquí, pero si no comprende mi situación, por favor no me dé consejos». El risueño rostro del anciano se desvaneció. En su lugar, una expresión seria emergió. «No eres más que un mosquito». «¿Eso piensa?», le recriminó Martín. «Puede que ahora no sea más que un mosquito, pero me haré fuerte, más fuerte que cualquiera, y acabaré con el asesino de mi padre, sacrificando mi propia vida si es necesario». «No me refiero a eso. Es que ni siquiera comprendes lo que te digo», le mencionó el catalogador, mirándolo a los ojos. «¿Sabes por qué los mosquitos se pegan a los cristales de las ventanas? Es porque allí hay luz, es decir, una vía de salida. Así lo ven ellos. Si ese mosquito está en un vehículo, sucederá lo mismo. Buscarán las ventanas siempre. Verán hacia afuera, pero jamás podrán traspasar el cristal. No importa cuánto se golpeen o se aferre a él, no comprenderá nunca por qué no puede salir. Menos sabrá que está siendo transportado de un lugar a otro. No comprende nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso eres tú, jovencito. No sabes para dónde vas ni dónde estás parado. No sabes absolutamente nada». «No hable como si me conociera», añadió Martín con hostilidad. «Chico, acepte el consejo de este demacrado viejo que ha vivido un poco más que tú», afirmó emitiendo un ligero suspiro.
Llena tu vida de metas y sueños. Eso es lo único que hará tu vida interesante. Ambos se miraron con seriedad por varios segundos. Ya tengo una meta, y es acabar con el asesino de mi padre. Eso no es una meta. Es un suicidio, gritó Adolf, sacudiendo su brazo enfadado. Eso no es darle sentido a tu vida, es acabar con ella. Craig es la personificación de un mal supremo, una bestia que no puede destruirse. Alessandro Bodoni luchó por años contra ellos y jamás pudo acabar con sus existencias. Otro silencio incómodo se generó entre ellos. Los demás estudiantes que estaban más alejados no eran capaces de escuchar su conversación, pero el grito del anciano los alertó dejándolos aún más consternados. Los ánimos de todos ya estaban en su punto límite. «Perdóname», se disculpó el anciano sacudiendo la cabeza. «Solo quiero ayudarte. Conocí a tu padre, y estoy seguro de que él no querría esto para ti. La verdad es que no manejo información sobre Craig. Siempre está en movimiento, y los que lo encuentran no viven para contarlo. Es un monstruo, un asesino sádico, un enfermo desquiciado, pero sobre todo poderoso. Su magia es asquerosamente fuerte. Muy pocos catalicistas torrentos serían capaces de enfrentarlo. Por spoiler como él, esta guerra está lejos de terminar. ¿Comprendes lo que te digo?» Martín desvió su mirada hacia el suelo. Adolf había sido directo con él, más de lo que hubiera querido. Si lo que decía el anciano era cierto, pasarían muchos años antes de poder hacerle frente a un tipo como él. Se preguntó a sí mismo si sería capaz de lograrlo. Dudas surgieron en su interior. Podría volverse lo bastante fuerte a tiempo. «Como podrás darte cuenta, no tengo cómo ayudarte», finalizó Adolf, regresando los ojos a su espada. El Rivadeneira, sintiendo con la cabeza, se despidió con una reverencia y regresó con sus amigos. Resignado, Martín sabía que debía enfocarse de lleno en su entrenamiento. No le quedaba mucho más por hacer. Lejos de rendirse, se percató de que debía centrarse más en él que en Craig de ahora en adelante. Si quería vencerlo, tendría que volverse mucho más fuerte. «¿No te fue muy bien, cierto?», preguntó Melanie, aún en cuclillas. Martín, sacudiendo la cabeza, le haría entender que no. «Me lo imaginé», añadió la estadounidense, exhalando aire. «Ese viejo es demasiado testarudo». «Lamento interrumpir», intervino Dennis mientras se cubría la cabeza con ambas manos. «Pero no es el mejor momento para hacer vida social». «¿Cuándo acabará esto?», se preguntó Alejandro mientras miraba hacia el fondo del pasillo nervioso. «Incluso a mí me está costando mantener la compostura». «Esto es una locura», alcanzó a decir Dennis antes de que 2 ventanas estallaran producto de un ataque eléctrico. «Malditos spoilers». «Jóvenes, aléjense de las ventanas y agachados síganme», ordenó Adolf con autoridad. «Si continúan revelando nuestra ubicación, los ataques no cesarán». Los estudiantes obedecieron y con cautela avanzaron en cuclillas por los pasillos. Los ataques dejaron de sentirse tan cerca de ellos. No obstante, cuando ya se sentían un poco más seguros, se escuchó un potente ataque de sonido desde el frontis del palacio. Fue tan fuerte que remeció cada cristal del edificio. Uno por uno, los estudiantes fueron ingresando al salón de estudio del segundo año. Refugiados debajo de cada mesa, esperaron que todo pasara pronto. Adolf, respetando las órdenes del rector, se quedó resguardando la entrada del aula en caso de que se aproximaran enemigos. «Intento tranquilizarme, pero no puedo», agregó Dennis, respirando profundo. «Oscuro, espero que no tengas nada que ver con esto», dijo Bodoni con el entrecejo fruncido hacia Martín. «No es momento para decir estupideces», debatió Melanie casi al instante.
Martín de nuevo se comenzó a sentir incómodo. Las miradas punzantes de sus compañeros de nuevo lo hostigaron como el filo de una daga. Salvo por sus amigos más cercanos, nadie en el palacio le dirigía la palabra a Martín. Incluso a veces lo miraban con desprecio y reproche por su origen oscuro. A esas alturas ya estaba acostumbrado a ello. Sin embargo, ver las miradas despectivas de sus propios compañeros de clase le afectó más de lo que esperaba. Alejandro, como siempre intuitivo, se percató de inmediato de lo mal que se sentía su amigo. De forma inconsciente, sus labios entraron en movimiento. «No te lo tomes personal», le aconsejó Alejandro, que estaba a su derecha. «Todos estamos muy alterados». «Tienen razón», dijo Martín asintiendo. «Es evidente que hay traidores filtrando información». «Hay que encontrar a esos malditos», acotó el francés, sin dejar de mirar en todas las direcciones con impaciencia. «Hay un tipo de tercer año muy sospechoso. Yo he visto al novio de mi hermana en situaciones muy extrañas», compartió Martín en voz baja. «Se llama Gustavo Arriagada». «¿Piensas que es uno de los traidores?», susurró Denis acercándose a él. «Sería bueno desenmascararlo. Así dejarán de apuntarte con el dedo». «Es increíble que sigan pensando que eres un traidor», acotó Melanie sacudiendo la cabeza. «Tú que no te cansas de demostrar lo contrario». «Bueno, creo que es la consecuencia de ser un oscuro», dijo Martín encogiéndose de hombros. «Si confirmas que Gustavo es un traidor, quizás te dejen en paz», añadió Alejandro aproximándose a sus amigos. «En ese caso, yo ya tengo un plan de acción», aseguró Melanie acercándose en cuclillas. «Me encantaría oírlo», dijo Martín volteándose a mirarla. «Che, es cierto. Martín aún no lo sabe», aseveró Alejandro. «¿Saber qué? Melanie hizo ejecutar a un hombre en el pueblo de Polincas», complementó Denis, apoyando la espalda en la pared que había en el fondo del salón. «¿Cómo?», acotó el chileno sorprendido. «¡Ay, no lo digas de esa forma!», refunfuñó la joven intentando no elevar la voz. «Melanie despertó su habilidad única», reveló Alejandro, mientras una llamarada serpenteaba cerca del ventanal del salón. Leyó la mente de un hombre, descubriendo que traficaba personas con la caravana de la muerte. Con su habilidad fue fácil reunir las pruebas, con lo que el hombre fue condenado y ejecutado ese mismo día. Además, el desgraciado usaba magia sin la autorización del palacio, finalizó Denis, ocultando el rostro entre sus rodillas. «Si quieres, puedo leer la mente de Gustavo también», añadió Melanie distraída. «Si tenemos suerte, podré saber qué hará y dónde reunir las pruebas que lo incriminen». «Vaya, es más ayuda de la que esperaba», dijo Martín alzando las cejas. «Felicidades. Eres la primera de la clase en despertar la habilidad única». «Gracias», respondió ella con una sonrisa. Una pizca de envidia sacudió el interior de Felipe. Obtener la habilidad única eran palabras mayores. El talento de su amiga era irrefutable. Cuando el clima parecía distenderse, risas escandalosas se oyeron desde uno de los pasillos cercanos. «Están adentro», susurró Melanie con los ojos como platos. Adolf, luego de llevarse un dedo a la boca en señal de silencio, abrió la puerta del aula despacio y salió al pasillo para intentar distraer a los Spoilsor. Si todo salía bien, sería capaz de alejarlos de los estudiantes. Aquel combate terminaría por alterar aún más a los jóvenes. El ataque Spoilsor se extendió hasta las 5 de la mañana. Ningún torrento durmió aquella noche. Agotados los Thunder, reforzaron el perímetro del palacio. Múltiples heridos cayeron en el área médica, colapsando el sistema. 16 torrentos perderían la vida en aquella jornada. Aquel enfrentamiento contra los Spoilsor fueron para los estudiantes por lejos los más desagradables de toda su estancia en Armelions hasta ese instante. Sin embargo, tal como los ataques Spoilsor llegaron, también cesaron, pero esto no calmó la molestia de Martín. El joven, ya cansado de soportar los ataques desquiciados de los Spoilsor y de las inquietantes dudas que le causaba Gustavo,
decidiría de una vez y por todas descubrir la verdad. Después de 3 días seguidos de completa paz, se confirmó que los ataques Spoilsr habían acabado. Con ello, los programas de estudio del palacio se reiniciaron con normalidad. Por lo mismo, Damián Pineda regresó con los estudiantes de primer año para reanudar sus clases pendientes de Morpheus y Bult. La clase de Morpheus se hizo eterna. Damián retomó dicha clase luego de varias semanas. Uno por uno fue evaluando los avances de los estudiantes y aprobando a quienes ya veía listos. A Martín, como siempre, no le fue muy bien. Ese hechizo le costaba más de la cuenta. Además, el tema de Gustavo lo distraía más de lo deseado. De los 5 que faltaban por aprenderlo, 4 aprobaron la evaluación durante la mañana. Es decir, Martín era el único de la clase que aún no podía usarlo como correspondía. Para su sorpresa, Bodoni no se burló de él. Más bien se mantenía distante y absorto en sus pensamientos. En la mente del italiano aún seguía nítido el recuerdo de Bono salvando su vida durante un descuido suyo en la batalla de Polincas. Una mezcla de culpa y rabia lo embargaba. Ver morir a su amigo le hizo saber que no era el catalicista prodigio que él pensaba. Le faltaba mucho por aprender si quería ser igual de hábil que su padre. Centrado en su entrenamiento, Leandro procuró hacerse más fuerte. No quería ver morir a nadie más frente a sus ojos. Martín, frustrado y sintiendo que comenzaba a quedarse atrás, dio todo de sí durante la jornada de la tarde para lograrlo. Fue difícil y doloroso para su cuerpo, pero antes de que comenzara a oscurecerse el cielo, logró demostrarle a Damián que podía ser el Morpheus. Eso lo dejó feliz, pese a ser el último en conseguirlo. Por fin, ya era capaz de teletransportarse de Armelions al mundo conocido por sí mismo. Aquel día fue agotador para todos, pero para el chileno había sido un día especial. Esa jornada se llenó de confianza. De alguna forma sabía que sus esfuerzos estaban dando frutos. El chileno retornó al palacio agotado, pero desbordando optimismo y con una leve picazón en la frente. Aquella noche Martín y sus amigos se pondrían de acuerdo para la operación Gustavo. La mañana siguiente sería clave. El riesgo de ser descubiertos era alto, ya que Gustavo, a pesar de su corta edad, tenía un nivel de catalicismo elevado. Además, Melanie aún no controlaba su habilidad única a la perfección. Pronto el problema tomaría tonalidades oscuras. El domingo 22 de agosto, a las 7:12 de la mañana, Martín se encontró caminando por un frío pasillo. Se dirigía a ver a una persona que ya comenzaba a echar de menos. La biblioteca estaba igual que la última vez, imponente y acogedora. El joven ingresó confiado. Estaba convencido de poder arreglar las cosas. No obstante, en la recepción se encontraba otro estudiante. Era un hombre joven que nunca había visto. Luego de preguntarle por Maggie, la decepción lo embargó. Ella había renunciado hace algunas semanas. Su amiga muchas veces le había comentado que estaba cansada de trabajar en la biblioteca y que pensaba en renunciar. Pero no se le pasó por la mente que sería tan pronto, y menos que lo haría sin siquiera despedirse de él. Intentó averiguar sobre su paradero, pero fue infructuoso. Además, encontrarla en el palacio sería imposible. Ella, como estudiante de 4º año, tendría clases en su mayoría en terreno. Con una mezcla de dolor y frustración, se sentó en su mesa favorita a admirar el parque a través del ventanal. Decepcionado, esperó que la hora del desayuno llegara pronto. Era una mañana muy fría. Pese a estar bajo techo, su piel se volvió de gallina. Esto último lo ayudó a despejar la mente. Sin embargo, cuando se disponía a retirarse, alguien palpó su hombro con sutileza. Esto lo hizo girarse enseguida, sorprendido. «Tranquilo, soy yo», dijo Melanie con una radiante sonrisa. «Imaginé que te encontraría aquí». «Me asustaste, mujer». «¿Qué haces aquí sin un libro en la mano?», agregó ella sabiendo muy bien el motivo de su visita a la biblioteca.
Necesitaba arreglar las cosas con Maggie, respondió Martín, desviando la mirada. La sonrisa de su amiga no congeniaba con su golpeado tono de voz. Por lo mismo, no sabía si lo que le dijo era una pregunta o un reproche. Ya veo, acotó Melanie sorprendida por su inesperada sinceridad. Luego de unos segundos de silencio, ella hablaría. Te buscaba porque quería conversar unas cosas contigo. Por supuesto, dime, respondió él, intentando calentar sus frías manos con su aliento. ¿Estará bien lo que haremos?, le preguntó sentándose a su lado. Sin ninguna autorización vamos a violar la privacidad y los pensamientos de otra persona. Puede que no sea lo correcto, contestó Martín exhalando aire. Puede que Gustavo sea el torrento más fiel del palacio, pero no puedo quedarme con esta duda. No solo porque esto involucra al palacio, sino también porque Gustavo es la pareja de mi hermana. Si le llegara a pasar algo, no me lo perdonaría jamás, argumentó alzando la mirada. Pero entenderé si tú no quieres participar en esto. Tonto, dijo Melanie pegándole un toque en la cabeza. Se te olvida que yo fui la que te propuso este plan. Solo quería saber tu opinión al respecto. Te deberé un favor muy grande, le aseguró Martín, mientras le colocaba su mano por encima la de ella. Si llegara a pasar algo, yo me haré responsable de todo. No tienes que prometerme nada, añadió Melanie con un aire de tristeza. Te comprendo más de lo que crees. Sé que no quieres perder a nadie más de tu familia. ¿Lo dices por lo ocurrido con tu hermano?, consultó el joven Rivadeneira con delicadeza. Sí, por él, se desahogó ella. Pero también por... ¿Ves, Melanie? Sabía que Martín estaría aquí, interrumpió Denis de improviso. Ya lo conozco como la palma de mi mano. La pareja se soltó de las manos de inmediato. Ruborizados se voltearon a mirar a sus amigos, los cuales se quedaron desconcertados en un principio. Hablando de manos, alcanzó a decir el francés. Estábamos con Martín ajustando los últimos detalles, dijo Melanie exaltada, reacomodándose sus anteojos rojos. Alejandro encontró sorpresiva y llamativa la cercanía que se estaba generando entre Martín y Melanie. Decepcionado con la situación, solo intentó disimular lo más que pudo su incomodidad ante semejante descubrimiento. Denis, en cambio, solo se lo tomaría con humor. «Me disculpo», dijo Denis con una sonrisa maliciosa. «No quise arruinarle su momento de ajustes». «No es gracioso», le contestó Melanie, poniéndose de pie nerviosa. La conversación no duraría mucho más. El reloj avanzaba y no les quedaba tiempo. Los amigos se irían a desayunar para poner en marcha el plan. La ansiedad los colocó en un estado de introspección. Martín fue el último en llegar a la mesa. Se sentaron en la entrada del comedor, por lo que Gustavo sí o sí tendría que pasar por enfrente de ellos. La cercanía que existía ahí debería de ser suficiente. Era una ubicación privilegiada que les otorgaba cierta ventaja. De pronto, Gustavo apareció de la nada. Melanie lo miró fijo, con una concentración tremenda. Martín comenzó a conversar con Denis para así tratar de disimular lo que estaban haciendo. Alejandro, nervioso, solo se centró en beber su taza de café. Mientras Gustavo se alejaba, Martín se pudo percatar de que el uso de aquella habilidad única requería de mucha energía. Preocupado, vio a Melanie sudar en frío. De un segundo a otro, su rostro reflejó un profundo agotamiento, tanto que su rostro se puso colorado. «Esto me agotó más de lo que pensaba», dijo Melanie mientras respiraba profundo. «Meterme en su mente requirió un esfuerzo mayor a lo esperado». «Ese sujeto no es un catalicista común y corriente», añadió Alejandro mirando en su dirección. «¿Fuiste capaz de leer algo?», preguntó Denis impaciente, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Ellos quieren robar algo importante», contestó Melanie, mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco. «Se quieren juntar pronto para hacer entrega de ese objeto». «¿Nada más?»,
cuestionó el francés frunciendo el ceño. «No la fuerces», le recriminó Alejandro. «¿Acaso no ves lo colorada que está?» «Necesito entrar a su cabeza una vez más», dijo Melanie, tomando el antebrazo de Martín. «Déjame intentarlo cuando salga del comedor. Les averiguaré dónde y cuándo se juntarán». «No, eso levantaría demasiadas sospechas», respondió Martín, zafando de la mano de su amiga. «Tienes razón», añadió Alejandro. «Además, ya estás demasiado agotada». «Lo mejor será irnos», finalizó Martín, poniéndose de pie junto a su bandeja. 15 minutos más tarde, Martín y sus amigos se encontraron en el gran parque para retomar su entrenamiento especial de Bult. Melanie no requirió de mucha práctica, porque ya conocía el hechizo. El instructor Damián, al no verla practicando, le pidió que ejecutara el Bult para evaluarla. Al instante, se dio cuenta de que dominaba el hechizo a la perfección. No la volvió a molestar y la dejó tranquila toda la mañana. «Solo necesito entrar a su mente una vez más», insistió Melanie. «No es una buena idea», intervino Martín justo cuando lanzaba un fallido Bult entre muecas de dolor. «Te ves demasiado cansada». «Me encuentro bien», afirmó ella con fiereza. «Que no lo estás», le recriminó Alejandro con autoridad. «Lo haremos a la hora del almuerzo. Está decidido», dijo ella justo cuando sus ojos se turbaban. «¿Sucede algo?», preguntó Martín frunciendo el ceño. «No lo sé», respondió Melanie frotándose los ojos. «Mis lentes me molestan». «No me digas que ya no eres miope», preguntó Denis alzando las cejas. Melanie se le quedaría viendo con los ojos bien abiertos. «Esto es increíble», dijo el francés sacudiendo la cabeza. «¿Será a causa de tu habilidad única?», cuestionó Martín. «La mente da miedo», añadió Alejandro. «Querrás decir que su mente da miedo», acotó Denis señalando a Melanie. «Que sea capaz de corregir su visión solo usando su cerebro no es normal». «No exageres, Denis», recriminó la joven. «No exagero. Quizás seamos amigos de una auténtica mutante», finalizó en tono de broma. «Como si leer la mente de los demás no fuera suficiente». «Un potenciador puede mejorar su visión», agregó Martín pensativo, «pero solo por un breve periodo de tiempo». «Es lo que digo», reiteró Denis. «No es normal que una persona se sane por sí misma una falencia física permanente, y no es la primera vez. Recuerda que antes sufría de espasmos». Melanie, luego de levantar la mano, le informaría a Damián lo que acababa de suceder con ella. El instructor en jefe, con una sonrisa, la enviaría a la sala de asistencia médica para su respectiva evaluación. Esa mañana sería la última vez que Melanie sería vista con sus llamativos anteojos rojos. La clase de Bult fue entretenida para los alumnos. Damián repasó los conceptos básicos de la energía estática y de lo importante que era acumular dicha energía en sus cuerpos. Pese a que los uniformes tenían poliéster y ayudaban a la generación de electricidad, Martín no podía realizar el Bult. Con frustración, podía ver cómo pequeñas chispas azules cortaban el aire alrededor de su raimara, pero era incapaz de direccionarlas al exterior. Su estática era demasiado débil. Sacando un pequeño frasco, el instructor lo alzó enfrente de los estudiantes. «¿Qué es esto?», preguntó entre tanto agitaba el líquido gris de su interior. «Cinirio, si no me equivoco», respondió Christopher entrecerrando los ojos, mientras veía cómo el líquido del frasco cambiaba de color gris a amarillo. «Como lo vimos en las clases de alquimia, muchas veces no tendremos las mejores condiciones para pelear, y deberemos ayudarnos con pócimas. El cinirio les ayuda a amplificar su energía estática. No obstante, no servirá de nada si no son capaces de controlarla», finalizó mirando hacia Martín antes de ofrecerle la pócima. Las horas de práctica pasaron muy rápido. El Bult era uno de los ataques más fascinantes de aprender, no solo porque era llamativo y devastador en combate, sino también por la sensación de poder que generaba. Con envidia, Martín miraría a Bodoni
realizar 10 disparos seguidos de Bolt hacia el cielo. No se detendría hasta que un fuerte dolor lo haría gritar entre palabrotas. Damián se acercaría a revisarlo. Luego de ordenarle que descansara, le sugeriría que no se sobreexigiera, ya que podría sufrir daños permanentes, que volverse fuerte era un proceso y no una carrera. El Rivadeneira, sorprendido, vería al italiano esforzarse como nunca. Entrenaba como si él ni nadie existiera. Allí comprendió que algo había cambiado en Leandro. Ya no competía contra los demás, sino competía contra sí mismo. La hora del almuerzo llegó en un abrir y cerrar de ojos. El comedor estaba repleto de gente. Era el escenario perfecto. De alguna forma, eso los ayudaría a pasar desapercibidos. No obstante, Gustavo no se presentaría en el comedor durante todo el día. Por la tarde, siguieron con su entrenamiento, el cual traería interesantes novedades. En especial para Denis y Alejandro, que consiguieron desarrollar el Bolt en plenitud. Contentos, realizarían disparos eléctricos hacia el cielo sin parar. Como si temieran olvidarlo, no se detendrían hasta quedar exhaustos. El primero en detenerse sería Denis al quinto disparo, que con muecas de dolor se sentaría al costado de un árbol con su brazo entumecido. Martín, frustrado, comenzó a sentir que se empezaba a quedar atrás de nuevo, a pesar de que había realizado el Bolt mientras huía de la caravana de la muerte. Esta vez su hechizo tuvo serios problemas de potencia. Al igual que Daniel, Peter y Dan, que eran los más atrasados en el aula, requería de más práctica para desarrollarlo. Aquella noche, Martín se recostaría en su cama pensativo. En ese minuto, recordó lo que le contó su madre hace ya algunos meses en esa clínica. ¿Será que Gustavo es un traidor?, se cuestionó hacia sí mismo preocupado. ¿O será que su mamá realmente sufre un desequilibrio emocional, como le dio a entender Santiago sobre aquel Hasleu? Por la mañana el grupo de amigos se despertaría temprano, tal como lo habían pactado el día anterior. Martín se levantó de la cama antes de que Denis y Alejandro lo hicieran, quienes lo harían más despacio y con somnolencia. Para su sorpresa, Gustavo no se presentaría a desayunar ni a almorzar. Decepcionados, el grupo de jóvenes se limitarían aquel día solo a sus deberes mágicos. Martín, angustiado, se aferró a la idea de que quizás se presentaría por la noche en la cena. Esa era su última esperanza. Quería evitar aplazarlo un día más, ya que Damián no les quiso decir nada sobre su próxima clase, y quizás las actividades podrían ser realizadas fuera del palacio, lo que arruinaría sus planes, o por lo menos los postergaría. Durante la mañana, Francisca también pudo desarrollar el Bolt. Entre pequeños saltos, recibiría la aprobación de Damián. Esto generó una presión extra en el chileno, corroborando sus sospechas. Que haya podido desarrollar el espantos con rapidez no quería decir que era más talentoso que el resto, solo que tenía ciertas aptitudes para ese hechizo en particular, y que claramente no los tenía en este caso para el Bolt. Francisca por primera vez le había tomado la delantera cuando siempre había estado por detrás de él. Martín, enojado consigo mismo, encendió su raimara a más no poder. Melanie, sorprendida, vería cómo su luz alcanzaba una intensidad impresionante. Bodoni, con el ceño fruncido, reconocería el potencial mágico del chileno. Más allá de la luz que veían sus ojos, pudo sentir su vibrante magia. Por primera vez lo vio como alguien digno de competir contra él. Damián, con una sonrisa de satisfacción, vería cómo las emociones de su alumno se fusionaban con su propia energía vital, alcanzando el poder mágico necesario para poder luchar en un combate real. Después de 45 minutos, Martín se encontró disparando potentes rayos eléctricos azulados hacia el cielo. Su rostro, empapado en sudor, reflejaba su cansancio y dolor, pero aquello no fue suficiente para detenerlo. Después de secarse la frente con el antebrazo,
sintió cómo la picazón de su frente se intensificaba. Tras el 7º disparo, y con su brazo que no dejaba de temblar, se vio obligado a descansar. Solo aquí se percató de que toda la clase lo miraba con sorpresa. Avergonzado, bajó la mirada hacia su mano entumecida. Después de exhalar aire, la intensa luz anaranjada de su reimara se extinguiría. Ya de noche, llegó la hora de cenar. Martín y el resto se sentaron a comer nerviosos, esperando saber qué resultaría de todo esto. Había poca gente en el comedor, pero ya no había tiempo para buscar un mejor momento. Esta vez, Gustavo no se hizo esperar. Venía conversando con algunos de sus compañeros entre bromas. Por casualidades del destino, la hermana de Martín también venía a su lado. Cuando Martín miró a Melanie, se dio cuenta de que ella ya se encontraba dentro de la mente de Gustavo. La joven lo miraba fijo. Entretanto su rostro entraba en tensión. La joven fue a por todas. Aprovechó cada segundo de su cercanía, quizá no siendo tan cuidadosa como en la vez anterior. Melanie, con evidentes indicios de cansancio, cerró sus ojos, intentando llegar a la concentración necesaria para poder ver lo último que le faltaba. Pero esta vez sería diferente. Cuando Gustavo ya se alejaba de ellos, algo pasó. De la nada se giró para mirar a Melanie con vehemencia. De alguna manera se había percatado. La mirada de Gustavo reflejaba sorpresa y molestia a la vez. Jennifer, extrañada, le preguntó a su novio si le pasaba algo, pero él, sin decirle nada, siguió su camino hacia la zona de comidas. Ella, en cambio, sin prestarle mayor atención, se dio cuenta de que estaba mirando en dirección a su hermano. Enseguida se acercó a saludar. Martín se puso de pie y abrazó a su hermana. Tras el saludo, la voz de Melanie lo interrumpió todo. «No puede ser», anunció la joven tomándose la cabeza. Su rostro estaba colorado. Luego de mirar a Martín por unos segundos, Melanie se colocó de pie y se retiró del lugar. Jennifer, sorprendida de las palabras de la joven, le preguntó a su hermano si algo andaba mal. Él, eludiendo el tema, le dijo que no se preocupase. De este modo, Martín se despediría de su hermana, para luego, junto a Alejandro y Denis, ir detrás de Melanie para averiguar qué estaba pasando. Luego de correr unos metros, lograron divisar a Melanie a la distancia. «¿Qué sucede, Melanie?», cuestionó Martín luego de tomarla por el brazo. «Debemos hacer algo», dijo ella mirándole fijo a los ojos, «o el palacio se caerá a pedazos». Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.